Bueno, muy buenas a todos, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Gráficos del Inversor. Quiero que prestemos muchísima atención al gráfico que estamos viendo en pantalla, que de hecho lo vamos a estar detallando hoy, con algunos gráficos adicionales también sumamente interesantes e importantes que deberíamos tener en cuenta para el contexto actual de los mercados. Primeramente, lo que estoy comentando y lo que decía justamente ahora, lo que estamos viendo actualmente en pantalla sería una combinación y un solapamiento de lo que vendría a ser el dólar contra el yen, sobre todo teniendo en cuenta la última subida de tipos que hemos conocido recientemente por parte de Japón, en este caso, subiendo ese medio punto porcentual en los tipos de interés, y cómo esto podría llevar a cabo incluso probablemente más caídas en el sector tecnológico en añadido a todo lo que ya estamos viendo, sobre todo desde el último revuelo y la gran caída que ha habido en los mercados debido a pues, lo que vendría a ser todo ese movimiento, justamente hablando de DeepSeek. Sobre todo, para que lo entendamos bien, línea azul sería dólar contra el yen japonés. Cada vez que digamos que la línea azul cae, significaría que el dólar, que en este caso el yen se fortalecería contra el dólar, porque pasaríamos hipotéticamente y prestando atención a movimientos pasados de necesitar 161 yenes para comprar un dólar a necesitar luego sustancialmente menos yenes, ¿de acuerdo? O sea, cuando cae la línea azul, interpretaremos que, pues evidentemente, el yen japonés se fortalece contra el dólar. Claro, ¿qué ocurre? Ya estamos empezando a ver un relativo movimiento a la baja, ¿de acuerdo? Sobre todo desde la anticipación de lo que el mercado esperaba en cuanto a subida de tipos en Japón y finalmente la subida de tipos que se ha llevado a cabo muy recientemente. Vale. Pero luego cuando estamos viendo la línea de color granate, aquí lo que estamos haciendo es tomar un relativo que sería el XLK ETF de tecnología en relativo o dividido contra el Standard Poor's. En este caso el ETF SPY. Claro, ¿qué ocurre? Que nos vamos a dar cuenta que cada vez que la línea de granate cae, lo que significaría es que en términos relativos el sector tecnológico lo estaría haciendo peor que el SP500. Por lo general siempre hemos estado viendo una predominancia en términos generales, pero claro, no es de extrañar que sobre todo con toda la caída que hemos estado viendo últimamente se han ampliado pues esas correcciones, ¿no? Esos recortes. Vale. Pero démonos cuenta, y seguramente a todos nos sonará lo que ocurrió pues más o menos en agosto, julio-agosto del año pasado, cuando vimos una gran caída en el mercado, y esto, al menos en una parte, venía dado por el famoso carry trade. ¿Qué ocurre? Que el carry trade como tal podría no haber terminado y que el efecto de una subida de tipos en Japón pueda llevar a liquidar más acciones tecnológicas que estaban digamos, llevándose a cabo o estaban siendo compradas con ese diferencial, aprovechando la deuda, digamos, que se tomaba en yenes y comprando en este caso tecnológicas. Ya sabemos un poco toda esta narrativa, creo que no hace falta extendernos mucho en ese aspecto. Por lo tanto, cuidado con esto, es algo que luego lo vamos a detallar un poquito mejor, pero que también será bastante relevante de cara al sentimiento de mercado que estamos viendo. Eso por un lado, y luego por otro lado, se está hablando mucho de burbuja, etcétera, etcétera, y lo cierto es que si prestamos atención a este gráfico y nos damos cuenta de los distintos pesos que han tenido distintas narrativas basadas en sectores a lo largo del tiempo, podrían llegar a estar indicándonos que al menos las caídas que estamos viendo y que se podrían ampliar en los próximos días podrían llevar a un ajuste de mercado. Creo que esto no es nada nuevo y creo que esto se ha estado hablando bastante últimamente. Pero por detallarlo un poquito mejor, nos vamos a dar cuenta que tenemos tres colores. Por un lado tenemos, digamos, color celeste, que sería justamente esos ciclos que estuvimos viendo de, digamos, inversión tradicional a fines de los años 70, que está principalmente basada, en este caso, en energía, como estamos comentando aquí. Luego vimos sector defensivo, línea negra, ¿de acuerdo? Que lo que sería a principios de los años 90 era un mix de salud y biotecnología. También vimos, si no lo he dicho antes, perdón, lo digo ahora, fijémonos, finales de los años 70, más o menos por aquí, ¿de acuerdo? Que luego tuvieron una fuerte corrección debido a esos excesos que el mercado estaba cotizando. Cuando luego nos vamos a la parte de salud y biotecnología, una narrativa un tanto defensiva, también alcanzó niveles sustancialmente altos, como decimos, principios de los años 90, y luego tuvimos una corrección severa, una corrección significativa que logró un poco, digamos, ajustar todos esos excesos que había en su momento, ¿no? Claro, luego pasamos a el color un poco azul, un poquito más oscuro, de la tecnología finales de los años 90, ya lo sabremos, bruja de las .com, también que llegó a niveles que incluso superaron esa narrativa defensiva que también se llegó a sobreextender mucho en el tiempo, así también como la parte de esa narrativa de energía y digamos,
ciclos tradicionales que estábamos comentando, ¿no? También vimos posteriormente una fuerte corrección, ¿de acuerdo? Y luego, ¿qué estamos hablando? Pues que nuevamente se logró manifestar de nuevo, de cara a los años 2000 más o menos, ese mix de finanzas y materias primas, ciclos tradicionales nuevamente también, como vemos también justamente en la imagen. Más o menos en los años 2000 también alcanzamos cotas relativamente altas que luego también fueron, digamos, corregidas, ¿no? ¿Qué estamos viendo ahora? Pues que la tecnología nuevamente es la narrativa, ¿de acuerdo? Y además superamos con creces no solamente niveles previos, sino incluso el último, auge más alto que llegó a haber, como estábamos comentando justamente a finales de los años 90, con la burbuja de las .com. Esto no es nada nuevo, eso es algo que venimos diciendo mucho últimamente, pero que nos ayuda muchísimo a tener contexto, ¿de acuerdo? Es decir, toda la corrección que estamos empezando a ver ahora y sumado sobre todo, bueno, esto evidentemente lo estoy trazando yo, pero en el caso de que viésemos una ampliación de la parte correctiva, no sería de extrañar, más todavía si tenemos en cuenta lo que estábamos justamente comentando aquí, ¿de acuerdo? Primero en principal, y por continuar un poco con lo que estaba diciendo ahora, esa brecha entre tecnología estadounidense y China, compartía este gráfico Zero Hedge, ¿de acuerdo? Y nos habla justamente del gran diferencial que está habiendo. Y se cuestionaban si era el fin de una era, ¿no? Que es justamente cuando comparaban la parte importante de tecnológicas chinas que estarían muy infravaloradas respecto o con muchísima underperformance respecto a Estados Unidos, y si este enorme diferencial que vemos podría poco a poco ir cerrándose. Y eso significaría que, por un lado, o nuevo ascenso de tecnológicas chinas o una corrección significativa de tecnología estadounidense, o ambas, ¿de acuerdo? Eso por un lado, y luego, digamos, por entender un poco toda esta gran subida que hemos estado viendo, ¿de dónde vino dada? Pues básicamente vino dada de múltiplos, pero sobre todo también de márgenes. Cuando esto lo diseccionamos un poco, nos vamos a dar cuenta que efectivamente los revenues formaron una parte importante, pero sobre todo márgenes y múltiplos fueron los que iban impulsando mucho el crecimiento en el sector tecnológico, también a priori respaldados, evidentemente, por un crecimiento en el beneficio por acción. Pero es básicamente para que tengamos un poco esa referencia de dónde estamos y hacia dónde, en este caso, podríamos llegar a ir. El gráfico que estábamos comentando antes lo podríamos explicar justamente de esta manera y nos podríamos preguntar, ¿será DeepSeek, será dólar yen en ese carry trade que estábamos diciendo en contra del sector tecnológico americano, o probablemente ambas? ¿Se entiende? Es decir, y como explicamos justamente aquí, el rendimiento relativo de las tecnológicas vemos que alcanzó su punto máximo en julio. Luego vimos la corrección en agosto, ¿de acuerdo? Y estamos hablando de este contexto de mercado, ¿de acuerdo? Del año pasado. Y esto se llevó a cabo cuando el yen se fortaleció. Bueno, a ver, por primera vez, relativamente por primera vez, ¿no? Pero claro, veníamos de un contexto de muchísimo debilitamiento del yen y a partir de ahí un fortalecimiento, ¿sí? Bien, pues hoy en día estamos con un yen que está ligeramente por debajo de 150, estamos viendo un dólar yen ligeramente por debajo de 155, y esto hoy es muy importante, incluso probablemente más importante que ese impacto a priori desconocido, entre comillas desconocido, que se entienda, de ese modelo de inteligencia artificial china. Por lo tanto, tengamos muy en cuenta esto, porque podría llegar a ser otro añadido al contexto actual de mercado que le esté, pues evidentemente, en este caso, perjudicando. Pero también hay que decir lo siguiente, una cosa es el lastre que pueda llegar a generar la parte de tecnología en los índices americanos, pero ocurre algo curioso, y es que cuando tomamos el SP500 y excluimos la tecnología, démonos cuenta de lo que ha estado ocurriendo recientemente. Y es que hemos visto un nuevo máximo histórico. Es decir, cuando excluimos la narrativa tecnológica, nos damos cuenta que, al menos de momento, lo que vendría a ser esa fortaleza del fondo de mercado está vigente. Está vigente. Lo que ocurre es que cuando le añadimos, aquí sí, más tech o incluyendo tech, que se entienda, es como un poco, digamos, lo contrario a lo de arriba, ¿no? Claro, no vemos ese nuevo máximo, sino que lo que estamos viendo son máximos iguales, ¿de acuerdo? Y aquí es donde mucha gente empieza a hablar de, pues, periodos de debilidad, de lateralidad, de amenaza, al no estar generando un nuevo máximo. Creo que es normal que no se genere un nuevo máximo en vista, al menos, del contexto actual que estamos viendo en el mercado.
Y sí que es verdad que hablando de Nvidia, en este caso, ayer se pronunciaba el CEO de Nvidia, ¿no? Y decía que, pues, que le alegraba o algo por el estilo, ¿no? Que, pues estaban contentos de los avances tecnológicos alrededor de la IA, por la parte de DeepSeek, que era una prueba de la democratización, bla, 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 y que además ellos podrían seguir jugando un rol fundamental en algunos aspectos de optimización, porque ahora la narrativa va a ir muy, muy ligada a lo que vendría a ser optimización de costes, ¿de acuerdo? Infraestructura de hardware que tenga, digamos, un matiz más asequible, ¿no? Y que evidentemente reduzca en este caso costos operativos. Sin embargo, eso al menos no ha librado de la acción de Nvidia a seguir cayendo, ¿de acuerdo? Hoy vemos una ligerita subida, al menos en lo que estaríamos hablando en términos de preapertura, con más de un 3% de subida a priori. Veremos cómo y cuándo se recuperaría de esto, pero sí que es cierto, y por comentar al menos una serie de niveles técnicos, sí que es cierto que tras todo el ascenso que veníamos estando o que veníamos viendo, hemos estado viendo un episodio de lateralidad algo extendida y ahora estaríamos con la amenaza justamente de la rotura de este tipo de niveles. Más allá de esto, fijaos, esto es bastante espectacular, ¿no? Desde enero del año 2024 hasta lo que vendría a ser pues casi finales, ¿no? Vamos a ver si lo ponemos bien, 30 de diciembre, más o menos por aquí, y cerró por aquí, pues fijémonos, 3 dígitos de subida en las acciones, o sea, 200% de subida en las acciones de Nvidia. Pero claro, hay una parte importante del mercado que podría estar, digamos, proyectando o esperando caída en lo que serían los ingresos de Nvidia, como ese jugador clave en todo el ecosistema actual. Y sin embargo, sí que es verdad que estamos viendo que la curva de lo que vendría a ser revenues contra EBIT, o sea, ingresos contra beneficio operativo, siempre ha tenido muchísima congruencia. O sea, es decir, Nvidia siempre ha sido o al menos durante los últimos años, como fuerza emergente, sí que ha tenido un comportamiento brillante. Démonos cuenta que, sobre todo cuando prestamos atención un poco a lo que era, fijémonos, ¿no? Cómo estaban tratando al accionista. Es decir, estaban dejando de diluir al accionista mediante, sobre todo, recompras de acciones paralelamente que iban cada vez más en aumento. No solamente eso, sino que también lograban reducir su deuda neta de forma considerable. O sea, Nvidia tiene y ha tenido y tiene unos fundamentales muy buenos. Creo que eso no es ninguna novedad. El free cash flow también disparándose y, evidentemente, como no podía ser menos, pues el precio de las acciones reflejando todo esto. Ahora bien, ¿qué ocurre? Que cuando miramos en términos sobre todo de PER, nos vamos a dar cuenta, ¿de acuerdo? Que sí que es verdad que un poco fijándonos en la caída y el ajuste que está empezando a haber ahora, cuando nos acercamos un poquito en lo que sería el corto plazo, vemos que ahora actualmente al menos estaría cotizando ligeramente por debajo de la mediana. Pero sí que es cierto, ¿de acuerdo? Que más allá de esto deberíamos tener en cuenta otro tipo de factores. ¿Y a qué nos referimos? A una posible caída en los ingresos de cara a futuro por todo lo que está ocurriendo ahora. Veremos cómo de tangible es finalmente todo este tipo de teorías y si al final no hay ninguna fisura alrededor de DeepSeek que pueda incluso devolverle la fortaleza del contexto a todo el ecosistema que ha estado guiando el liderazgo últimamente de los mercados. Pero en el hipotético caso de que eso ocurriese, ¿de acuerdo? Muchos están aseverando que sería incluso una gran oportunidad para volver a sumarse a los valores en este caso. Por lo tanto, la volatilidad en este caso está asegurada, comportamiento a nivel fundamental creo que ha estado muy claro, pero el cambio de contexto actual, aunque pueda llegar a significar caídas cortoplacistas en el caso de que sigamos viendo esto, todo habrá que ver, creo que es bastante pronto también para aseverar eso, pero es un poco por donde está yendo el sentimiento de mercado. De cara a futuro, la mayoría de analistas señalan de que no supone excesivamente un riesgo. Significa un cambio de contexto, un cambio de paradigma y una adaptación por parte de este tipo de compañías al nuevo, en este caso, contexto que estamos viendo. Si nos fijamos en lo siguiente, y vamos a prestar un poco de atención, sobre todo ahora que estamos en temporada de resultados, vamos a ver cómo acaba de reflejarse el Q4, sobre todo en esta semana, que estamos ante resultados empresariales y serán muy importantes, pero lo que sí que es cierto es que hemos venido de un escenario en el cual lo que vendrían siendo el crecimiento de los beneficios era sustancialmente alto, venía en una aceleración bastante importante. Sin embargo, todo hay que decirlo, y aunque el año 2024 ha sido muy bueno, una cosa es que superemos, que ahora vamos a hablar de eso, que superemos previsiones, y otra cosa es que en el ritmo de superar previsiones, cuánto de forma implícita suben los beneficios de forma acelerada o de forma menos acelerada. Y lo cierto es que estamos viendo que el crecimiento de lo que serían los beneficios se está ralentizando y estamos empezando a ver
no ahora, sino desde hace ya tiempo, sobre todo el año 2024, que aunque hayan superado en muchísimas ocasiones lo estimado por el consenso del mercado, también nos estamos dando cuenta de forma implícita que ese beneficio, esos incrementos en la parte de beneficio, básicamente, se ha ido ralentizando a lo largo del tiempo. Pero, como justamente comentamos también en esta imagen, en este caso estaríamos hablando de, no en este caso de 7 magníficas, pero sí del grueso del SP500, nos vamos a dar cuenta de que bate expectativas y además a un ritmo muy alto. Entendamos esa combinación, y estamos hablando de Q4, falta todavía por mucha temporada de resultados, pero de momento estaría batiendo expectativas en el Q4, en esos earnings per share, en esos beneficios por acción, en relativo a al movimiento a un día, ¿no?, del SP500. Entonces sepamos entender esto. Estamos batiendo expectativas, pero el crecimiento concretamente de ese sector tecnológico y apuntando específicamente a 7 magníficas se ha estado ralentizando. Todo esto significa que, según lo que hemos estado comentando aquí, el grueso del mercado, aunque siga teniendo a priori una salud en ese fondo de mercado y el tecnológico esté probablemente un poco más debilitado, por favor tengamos en cuenta sobre todo uno de los puntos fundamentales que hemos comentado en este vídeo, y que esto podría ser un añadido en volatilidad a la baja para ver mayores correcciones del sector tecnológico. No obstante, como también hemos estado diciendo, todo esto podría llegar a sanear niveles de excesos que hemos estado viendo anteriormente. Y como comentábamos, no solamente en Nvidia y en la curva de los beneficios y del beneficio operativo e ingresos, también, por una parte, si somos pacientes, de cara a futuro podría también llegar a significar una muy buena oportunidad. Soy Franco Machiavelli, como siempre, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.